Super Crack Estrella presenta el juego de cartas Illuminati que predice el futuro, la carta Tsunami en Nueva York. El juego de cartas Illuminati creado en el año 1995 que predijo cosas como las Torres Gemelas, o una cuarentena por algún tipo de virus, o la imagen de Donald Trump en una de sus cartas, es una prueba de que la élite satánica conoce nuestro pasado y nuestro futuro perfectamente. Ellos controlan el tiempo desde el invento de máquina del tiempo creado por Nikola Tesla en el año 1889, en la Provenza francesa. Van Gogh inmortalizó este experimento en su cuadro La Noche Estrellada. Poco después murió de un tiro en el pecho de una forma nunca esclarecedor. Que la élite controla el tiempo es un hecho y no perderé ni un segundo en debatir sobre esto. Por esta razón aparece en este juego de cartas la cara de Donald Trump. Tengamos en cuenta que fue creado esta baraja en el año 1995, también aparece Obama, pero en este video solo nos vamos a centrar en la carta del tsunami en Nueva York. Ya habrá tiempo para coger cada carta una porque cada carta merece un video por sí sola. Ahí está en una de las cartas la próxima invasión de los demonios, que entrarán en nuestra dimensión gracias a la máquina de Suiza llamada CERN. El territorio donde se asienta Nueva York sufrió un tsunami hace más de 2000 años, por lo que no sería tan extraño que otro pueda ocurrir. Estas cartas Illuminatis no fallan en sus predicciones, y en una de esas cartas podemos ver Nueva York inundada. No es la única predicción de esto, en una catedral también nos muestran este tsunami en Nueva York, también aparece en un billete de $. Los sedimentos encontrados en Nueva York y Nueva Jersey indican que una violenta fuerza barrió la región de la costa noreste en el año 300 a.C. Podría tratarse solo de una tormenta, pero los indicios de un tsunami atlántico crecen. Las cartas de Steve Jackson desde 1995 predice que New York será azotado por un tsunami. La hermandad satánica Los Illuminatis planea algo grande en New York con tsunami. En la película de The Day After Tomorrow anuncia la destrucción de New York con tsunami. Las profecías del pintor argentino Benjamín Solari Parravicini indican que la hermandad satánica Los Illuminatis planifican algo grande en New York con tsunami. En el 2013 salió nuevo billete de $100 anuncia la destrucción de New York. Desconozco si este billete aún está en circulación o ya fue retirado por la élite, y es que es normal que quieran censurar el internet porque descubrimos todos sus planes como este del billete. En muchas ocasiones los billetes nos aguardan simbolismos que pasamos de largo o simplemente no le prestamos atención por el hecho de no entender su significado, ni la procedencia, pero a veces podemos captar construcciones, personalidades, ojos que salen de una pirámide, o el color del propio billete resulta extraño. Como todos sabéis, el billete de $1 está plagado de simbología esotérica. Pirámide inacabada representando la figura de algún dios, o alguna otra fuerza mística, etc. Pues hoy hablaremos del nuevo billete de $100, y el significado de algunos de sus elementos que esconden algo curioso. Aparentemente el billete lo vemos normal, con detalles poco significativos a simple vista, todo es cuestión de echarle el ojo. El billete de $100 está repleto de campanas con la coronización de la más grande de todas a un lado. ¿Qué representan estas campanas? Sin duda las máquinas del tiempo que están escondidas en la Antártida y Noruega. Como vemos en la franja azul existen varias repartidas por la misma, haciendo una especie de llamada a algún acontecimiento. Si juntamos los dos significados, el agua de la franja azul y la llamada de las campanas, podemos intuir que el evento tendrá relación con el agua. Pero vamos a otra parte del billete donde nos sorprende todavía más el destino de todo esto. Según un aficionado ha descubierto que doblando el billete se consigue apreciar un mensaje de una futura catástrofe que asolaría a la ciudad de Nueva York. Vemos como los edificios son devorados por sombras que van avanzando hacia la ciudad, y poco a poco la inunda causando el caos. Analizando otra parte del doblado, el investigador enseña cómo en el billete penetraría un misil en el mar. Se puede apreciar cómo el supuesto misil hace entrada en el mar, y también cómo la onda expansiva salta por los aires. Aunque la imagen no tenga mucha calidad, los detalles más significativos están ahí y quizá no por fruto de casualidad. En la Biblia existe un versículo en el Apocalipsis 18:2 que habla de este acontecimiento. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. ¿Se refiere a Nueva York? ¿La piedra es el misil? Todo esto son suposiciones, pero muchas profecías de la Biblia han sido realizadas.
Los billetes siempre nos han aportado cierta información y esta vez creemos que también es así y seguirá siendo por mucho tiempo, sin duda. Profecía bíblica de la Gran Babilonia. Futura destrucción de Nueva York es anunciada en los nuevos billetes de $100. Tal como ocurrió cuando anunciaron la destrucción de las Torres Gemelas en los billetes de $20 un par de años antes de su destrucción, los satánicos y Illuminatis luciferianos traerán su nuevo orden de la bestia 666 tomando ventaja del caos que se generará con la destrucción, caída y colapso del actual orden financiero global, con su base principal en Nueva York. Destruirán el presente orden para traer su nuevo orden mundial que gobernará Satanás mismo a través del anticristo, el cual casará a los cristianos hasta terminarlos por rechazar su marca infernal 666. Supercrack Estrella presenta la Catedral de San Juan el Divino y el CERN New York. Vivimos momentos de tensión entre Rusia y Estados Unidos. ¿Sabías que existe una catedral en Nueva York que parece vaticinar un desastre en Nueva York? La catedral se llama San Juan el Divino, y parece simular en su parte final una pirámide inacabada, el pilar de la apocalíptica. En la fachada oeste del edificio, los albañiles han esculpido numerosas escenas que parecen extrañamente fuera de lugar para una catedral. El más llamativo es la descripción escalofriante de la destrucción de la ciudad de Nueva York y sus monumentos. Colapso de las Torres Gemelas. La escena anterior se hizo en 1997, 4 años antes de la destrucción de las Torres Gemelas. Otros rascacielos reconocibles son el edificio Chrysler y el centro de City Group, apocalíptica de Nueva York. La escena anterior puede ser inquietante para los residentes de Nueva York. Vemos el puente de Brooklyn desmoronando con los coches y los autobuses de caer en aguas agitadas. A la derecha se encuentra la Estatua de la Libertad, que parece estar hundiéndose en el agua. Debajo de esta profecía terrible es la Bolsa de Nueva York, con productos de comercio las personas a su alrededor. Así que, ¿cuál es el propósito de esta talla raro? Bueno, lo primero que debe ser mencionado es el actual San Juan el Divino. Se acredita por escrito el libro del Apocalipsis en la Biblia, que describe en imágenes simbólicas de los acontecimientos del Apocalipsis. Ocultistas creen que el libro del Apocalipsis ha sido herméticamente codificadas para revelar su verdadero significado para los iniciados de las enseñanzas esotéricas. Esta escena, grabada en la entrada oeste de la catedral, representa a Nueva York como Babilonia la Grande, la ciudad que queda completamente destruida por la ira de Dios. El libro del Apocalipsis menciona: fallen. Caído la Gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Para todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra cometió adulterio con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Libro de Apocalipsis 18. Sabiendo que, aún hoy, más del 70% del capital del mundo pasa a través de la Bolsa de Nueva York, entendemos por qué el edificio fue representado en el pilar apocalíptico. Representa la financiera aspecto del libro de Apocalipsis, donde se refiere repetidamente a los ricos comerciantes y el comercio de bienes. Por lo tanto, un hito de la ciudad de Nueva York, de San Juan el Divino Catedral, predice con gran detalle la destrucción de su ciudad natal. Bastante inusual. Bajo la representación de la Bolsa de Nueva York, que un esqueleto y criaturas extrañas, que parecen representar la muerte y la destrucción. ¿Es una especie de profecía? Si abandonamos Harlem en dirección oeste, adentrándonos en Morningside Heights, tras subir las escalinatas del parque Morningside, llegaremos a la Catedral de San Juan el Divino. No es quizá el templo más conocido de entre las iglesias de la isla de Manhattan, la celebridad se la lleva la céntrica San Patricio en plena Quinta Avenida o la Iglesia de la Trinidad, en pleno corazón del Downtown, entre Wall Street y el World Trade Center, pero San Juan el Divino, también conocido como San Juan el Inacabado por no haber concluido aún la construcción de su enorme cúpula central, merece la atención del visitante de Nueva York por distintos motivos. La discreción con que las guías turísticas se refieren a esta iglesia junto con su ubicación algo alejada del centro la hacen pasar inadvertida, pero bien merece la pena acercarse para descubrirla. Por un lado contemplaremos la catedral anglicana más grande del mundo en dura pugna con la catedral de Liverpool, además de tratarse de la cuarta iglesia cristiana más grande del mundo.
Por otro, pese a no tratarse de una edificación demasiado antigua, comenzó a construirse en 1892, ha experimentado interesantes replanteamientos en su diseño conforme avanzaban las obras que la han dotado de una peculiar mezcolanza de elementos arquitectónicos neorrománicos y bizantinos en transición hacia el neogótico. Esa curiosa evolución es fruto de los parones en las obras debidos a las dos guerras mundiales, pero su condición de templo inacabado también se debe a otras circunstancias como un incendio sufrido en 2001 que obligó a un parón de 7 años. Edward Koch, alcalde de la ciudad, bromeaba en 1979 sobre esto comentando que si las catedrales euros tardaron varios siglos en finalizarse, esta se encontraba aún únicamente en sus primeros 100 años. Esto no ha ayudado a que pueda coronarse la obra de un templo de más de 11.000 metros cuadrados con una longitud de más de 180 metros y otros 70 de altura, y es precisamente en la parte superior donde aparece el elemento más característico, una enorme cúpula inconclusa que puede resultar muy atractiva para los aficionados a la arquitectura precisamente porque permite comprobar ese work in progress sin que, por desgracia, haya que darse prisa en ir a la ciudad antes de que la terminen de construir. De hecho, el proyecto original incluía una enorme torre central sobre el crucero que terminó descartada porque se cifró su coste en más de $100 millones, demasiado dinero incluso para los Rockefeller y JP Morgan que financiaron la construcción. Se optó finalmente por la enorme cúpula que la corona actualmente y que algún día terminará de construirse. Junto a ese punto de interés externo y superior encontramos otros en su interior, más a nivel del suelo, como son las 7 capillas radiales tras el coro, dedicadas a santos representantes de las distintas nacionalidades que contribuyeron a la forja del país con la inmigración que llegó allí especialmente durante los siglos XVIII y XIX. Entre ellos no falta Santiago Apóstol, patrón de España. Hasta aquí hemos cumplido el protocolo habitual de visita turística a cualquier iglesia. Valoración de sus características exteriores e interiores, visita al templo y almacenamiento en la memoria como uno más, y nos estaríamos equivocando de lleno. Detengámonos antes de marcharnos en la portada, en concreto en los relieves tallados sobre la piedra que enmarca las puertas. Para los amantes de las historias al margen de la historia, lo conspiranoico y similares convendría apuntar que se ha relacionado esta catedral con destacados miembros de la masonería neoyorquina, pero lo que sorprenderá sin duda al visitante es examinar con atención los pilares frontales y encontrar un curioso relieve en el que se puede distinguir inequívocamente una devastación apocalíptica que tiene como escenario nada menos que el área de Manhattan en torno al World Trade Center. Son claramente reconocibles algunos edificios de la zona, especialmente las Torres Gemelas que, como todos sabemos, sufrieron un devastador ataque el 11 de septiembre de 2001 resultando derribadas. La piedra tallada adopta la forma de gigantescas olas que podrían semejar un tsunami cerniéndose sobre Manhattan, pero que también nos recordarán las nubes de humo y polvo provocadas por el derrumbe de las torres. Lo curioso es que estos relieves datan de 1997, es decir, 4 años antes de los ataques. En cada época los templos religiosos en los que se ha tratado de evocar decorativa y artísticamente imágenes que plasmen el apocalipsis o cualquier otro tipo de catástrofe que pueda afectar a la humanidad, han buscado elementos iconográficos que fuesen fácilmente identificables por los fieles. En el caso de la Catedral de San Juan el Divino, diversos relieves se adentran decididamente por esta senda, tomando como ambientación precisamente la ciudad donde se encuentra el templo. Así, además de la devastación arrasando las Torres Gemelas, el edificio Chrysler y alguno más, podemos ver en otro relieve el puente de Brooklyn quebrándose y dejando caer un autobús cargado de ocupantes a las procelosas aguas de un East River cuajado de vehículos que sucumben al oleaje, mientras de fondo la Estatua de la Libertad también parece a punto de ser tragada por las aguas. Algo más abajo, en ese mismo pilar, distinguimos también el edificio de la Bolsa en Wall Street sobre una serie de calaveras atacadas por escorpiones. Definitivamente, el fin del mundo en Nueva York ha sido contado muchas veces en el cine, pero como en esta versión en piedra pocas de manera tan espeluznante y, desde luego, tan tangible. La explicación a toda esta imaginería hay que buscarla en el titular del templo, ya que se trata del autor del libro bíblico del Apocalipsis. En el mismo se narra la caída de la Gran Babilonia, y no son pocos los que la identifican con la Gran Manzana, hogar de toda corrupción y maldad. Una vez satisfecha la curiosidad profética, apocalíptica y conspiranoica, podemos acercarnos al jardín adyacente a la iglesia de San Juan el Divino, donde nos aguarda una colección de esculturas en bronce en torno a una fuente presidida por una espectacular alegoría de la lucha del bien y el mal, del sol contra la luna, llamada la Fuente de la Paz.
obra del escultor Greg Wyatt, muestra al arcángel Miguel abrazado a una jirafa animal al que se tiene por uno de los más pacíficos del reino animal tras haber derrotado a Satán. Bajo él un león yace junto a un cordero mientras hacia las alturas se alza una estructura que nos recuerda a la doble hélice del ADN, elemento que, por cierto, también aparece en los relieves de los pilares de la propia iglesia. A cada lado de la fuente, el sol y la luna muestran sus rostros sobre lo que parece un enorme cangrejo que ha vencido al mal. En la catedral también parece estar representado el CERN con una espiral que representa los agujeros negros y las puertas dimensionales, luego se puede ver por encima de la espiral una especie de demonio. ¿Saben cómo llaman a esta columna? De la cuna a la tumba. Cuando escuchen esa frase o ese trozo dentro de una frase, ya saben que se encuentran en el nido de la bestia. Lado de la luna cansada, cuerpo bastante desagradable. Esta escultura, que básicamente simboliza la lucha entre el bien y el mal, cuenta con numerosos elementos que podemos encontrar en el paganismo. La adoración del sol, criaturas míticas y la dualidad hombre frente a la luna. Fuente de paz, la escultura toma prestado el estilo fantástico, el arte extraño y distorsionado de lo grotesco. Todo tipo de criaturas animales que salen de un sol sonriente, lo que representa el paradigma básico de la adoración del sol, el sol como dador de vida. Los puntos de ídolo o al este, una tradición pagana antigua. También hay cosas raras en la escultura como un símbolo de ADN, un símbolo de ADN también aparece en la entrada de la catedral. Todos sabemos que la modificación genética es tan cristiano como se pone. También podemos encontrar una cita de John Lennon diciendo: un día el mundo vivirá como uno. Creo que esto es espeluznante. Sigue leyendo. Procesión de los Ghouls. Cada año, en Halloween, San Juan el Divino es el anfitrión de un evento extraño llamado el Gran Desfile de los Ghouls. Se trata básicamente de un desfile teniendo lugar en el interior del santuario de la catedral, donde personas vestidas con trajes de demonios, vampiros, monstruos y otras cosas espeluznantes, caminar alrededor de la música de órgano macabro. Esto se asemeja a los rituales extraños a puerta cerrada por los grupos ocultistas. Fuera de la gran cantidad de trajes que representan a los demonios y Satanás, ya muy extraño para una catedral, algunos trajes parecen una burla del cristianismo. Un sacerdote monstruo con un crucifijo flotando mal mirando hacia atrás. El obispo de pie en el púlpito, mientras que el desfile de demonios. No rituales satánicos se burlan de los rituales cristianos, distorsionando ellos. Bueno, eso es tan distorsionada como se puede lograr. Las procesiones son una tradición pagana como la procesión de la Prechten en Alemania, que es muy similar a la de San Juan el Divino de muchas maneras. La bendición de los animales. Otro ritual extraño es la bendición de los animales que se lleva a cabo en septiembre de cada año. Usted tiene un montón de animales dentro y fuera del santuario de la catedral adorar a Dios en sus palabras. ¿Desde cuando los animales leen la Biblia y tal? Nunca lo hicieron. Un artículo publicado en 1996 por la Asociación Forestal de California describe la escena. Las cabras, caballos y otros animales son llevados al altar para recibir las bendiciones. Los camellos y los elefantes caminar por los pasillos, mientras los fieles marchan al altar con cuencos de compost y los gusanos. Este es otro ritual pagano, que tendrá lugar dentro de una iglesia. Aviso de las batas blancas a todo el mundo está usando. Esperamos que este caballo no cague al obtener su bendición, esta vaca es adorado fuera. ¿Te diste cuenta las túnicas blancas? Mira las fotos de otros ritos paganos. La Catedral de San Juan el Teólogo, oficialmente la Cathedral Church of Saint John the Divine in the City and Diocese of New York, es la catedral de la Diócesis Episcopaliana de Nueva York, iglesia episcopal en los Estados Unidos de América. La catedral es conocida popularmente como San Juan la Inacabada o San Juan la Interminable, St. John the Unfinished. Este edificio inacabado se considera una de las mayores catedrales del mundo. Es realista mantener tales aspiraciones altas cuando sus fuentes de financiación son magnates como J.P. Morgan y figuras prominentes como el gran maestro de los masones del estado de Nueva York. La finalización de la catedral fue un logro tal apreciado por los masones que apareció en la primera plana del masónico del mundo del mes de marzo de 1925.
La destrucción de la ciudad de Nueva York, incluyendo las Torres Gemelas, esculpido a la derecha en el edificio, extraños símbolos ocultos en el suelo, extraños rituales que se realizan en el santuario, inicio del Templo del Entendimiento, que sin duda busca instaurar una nueva religión mundial. La catedral es definitivamente diferente, ya que algunas personas podrían decir punto. Sin embargo, la diferencia radica en el hecho de que la catedral es en realidad un templo de neopagano bordeline satánica. El medio ambiente es más importante que humana, la vida, las creencias. Yo personalmente no le importa acerca de las creencias de cada persona, pero para engañar a los incautos espectadores, iglesia en una casa oculta de la adoración no es más que mal. Las dos torres representan las columnas del templo de Salomón, del que se cree que era una máquina del tiempo. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. Algo serio parece se está moviendo en el mundo con la llegada del presidente americano Donald Trump. He comentado en algún video de que tengo la sensación de que antes de que Donald Trump jure su cargo el día 20 de enero, puede ocurrir algo serio. En muchos países están todavía en estado de shock. Hay que tener en cuenta que había planes muy importantes que ahora están en duda. Pero los que más están en pánico es la OTAN. Estos sí que están en estado de shock total. Muchos dirán, pero si la OTAN es también América. Bueno, la OTAN tiene tanto poder que está por encima de cualquier presidente, y los intereses de Donald Trump parecen ir por otro lugar, aunque esto ya lo veremos. Ya sinceramente creo que si están en estado de pánico con la llegada de Donald Trump, no tengo más que ver la cara que se les quedó a todos, para saber que eso no se puede fingir. Y esto sí que me preocupa, porque sus grandes planes para el mundo, que vete tú a saber qué era lo que tenían pensado, se han visto paralizados, y lo mejor, estos planes no tienen marcha atrás. Eso implicaría que algo puede pasar, pero repito, esto es pura especulación. De momentos algunas cosas extrañas sí que están ocurriendo en estos días de enero. Ejemplo de esto, ¿qué hace un avión militar sobrevolando Nueva York? El vehículo sobrevoló la zona centro de la ciudad durante al menos una hora. Un avión militar sobrevoló la ciudad de Nueva York, principalmente en el centro de Manhattan, y zonas aledañas, lo que llamó la atención de los residentes. En Twitter circularon fotografías y vídeos del avión, que fue reportados como un C-130 de la Guardia Nacional Aérea de Nueva York. Según fuentes de esa dependencia, el vehículo rodeó el centro de la ciudad durante aproximadamente una hora, para luego abandonar el espacio aéreo. Tom Namako, director de noticias de @BuzzFeed News, publicó un par de tweets sobre la Guardia y la Agencia Federal de Aviación, la cual indicó: no revelamos la misión del avión. Ni la agencia ni la Guardia tienen información al respecto en sus cuentas de Twitter. Susto en Manhattan. Video. Un avión que voló bajo generó pánico en Nueva York. Los neoyorquinos se sorprendieron al ver aviones militares que pasaron muy cerca de los edificios. Ciudadanos y turistas impactados por la situación los filmaron. Entra y mira, el avión pasó muy cerca de los edificios de Nueva York. Un avión que sobrevoló cerca de los rascacielos de la ciudad de Nueva York causó un gran revuelo entre los ciudadanos. Según trascendió, se trató de pruebas de rutas de evacuación que pidió el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Muchos ciudadanos y turistas de Manhattan impactados por la situación filmaron a las aeronaves y lo compartieron en las redes sociales. Pero yo tengo mi propia teoría, ya que en algunos vídeos míos de Supercrack Estrella he revelado que la misión de estos aviones modelo C-130 es oculta, algo que está ocurriendo en los cielos, una especie de cuarta dimensión abierta por el CERN. Pero la teoría que está circulando por la red es esta. Según señala la web Zero Edge, el avión aparentemente voló realizando en un patrón de entrecruzamiento sobre Manhattan, con el centro de su patrón de vuelo aproximadamente alineado con la Trump Tower. Así que aunque la misión de la aeronave aún no ha sido revelada, muchos medios especulan con que podría tener algo que ver con la defensa del presidente electo Donald Trump. En un comunicado, la portavoz de la Administración Federal de Aviación Laura Brown dijo que los vuelos estaban autorizados y que se estaban coordinando con el control de tráfico aéreo. Por su parte, en declaraciones al Washington Post, el ex pararescueman Matt White de la Fuerza Aérea dijo que el vuelo de dos Black Hawk HH-60S y de un C-130 son una configuración común para las misiones de los pararescues. Los pararescuemen son operadores del Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y del Comando de Combate Aéreo, encargados de la recuperación y tratamiento médico del personal en entornos humanitarios y de combate.
Estas unidades de operaciones especiales también se utilizan para apoyar las misiones de la NASA y se han utilizado para recuperar astronautas después de que caigan al agua tras sus misiones. En definitiva, se dedican a tareas de rescate en entornos de combate. Y la pregunta es, ¿y por qué realizan maniobras precisamente sobre Manhattan? ¿No tenían un lugar mejor al que ir para realizar maniobras de rescate en combate? Posiblemente, este extraño vuelo alimentará todo tipo de rumores y especulaciones, desde preparación para un atentado de falsa bandera, hasta un posible atentado contra Trump perpetrado por las malvadas élites elitistas que tanto lo odian. Se interprete como se interprete, pero, se hace difícil comprender por qué un avión de transporte Hércules puede ser útil sobre Manhattan. Añadamos a ello, que las maniobras para un C-130, serían equivalentes a las que se harían para utilizar un AC-130, dotado con armamento pesado de ataque a tierra. Si este fuera el caso, si las maniobras buscaran entrenarse para el vuelo de un AC-130, cabe destacar que este modelo, dispone de un armamento que va desde los cañones automáticos rotativos de 20 milímetros, hasta los obuses de 105 milímetros, y eso daría una perspectiva muy diferente e inquietante sobre las maniobras y sus intenciones finales. Estamos abiertos a interpretaciones, aunque creemos que todo esto no es más que una anécdota o algún tipo de distracción. Un mensaje para Trump. ¿Por qué voló el avión militar sobre Manhattan y cerca de la Trump Tower? De acuerdo a varios reportes, desde que es imposible obtener una versión oficial satisfactoria, puesto que hay ciertas contradicciones, solo se puede razonar que, en medio de un feroz ataque por parte del gobierno de Obama para desprestigiarlo, insinuando que el presidente ruso Vladimir Putin lo ayudó a través de las noticias falsas, y que esto también tiene que ver con una guerra entre dos facciones de la oligarquía, para ver cuál de ellas toma el control del nuevo gobierno, como lo señala el profesor Mitchell Chossudovsky, el avión militar pudo haber sido un mensaje de advertencia para Trump. Aunque lo anterior puede calificarse como una teoría de la conspiración, quienes conocen a profundidad cómo funciona el gobierno en las sombras o el estado profundo, entienden muy bien cómo se manejan los hilos del verdadero poder. Supercrack Estrella presenta. Konstantinos Filipidis es un bombero canadiense de 49 años, que desapareció el pasado 7 de febrero cuando estaba esquiando en un área montañosa y boscosa de Wilmington, New York. Durante casi una semana, más de un centenar de personas rastrearon esta zona, conocida como Whiteface Mountain. Sin éxito. Un esquiador desaparece misteriosamente en Nueva York y reaparece a los pocos días a casi 5.000 kilómetros de distancia. Esto ocurrió el 16 de febrero, 2018, el mismo día que en Chicago se hablaba de un experimento relacionado con el CERN. No queda claro si este experimento ya se realizó o está por realizarse, porque la información es confusa. Pero sí sabemos que este experimento salió a la luz pública el mismo día que el caso del esquiador desaparecido el mismo día. ¿Estarán el experimento y el caso del esquiador relacionados? No sabemos si el experimento está aún por hacerse, o ya se realizó. Todos los días desaparecen personas. Según recientes datos, hasta 10 millones de personas desaparecen cada año únicamente en los Estados Unidos. Aunque es cierto que el 95% de ellos regresan o los consiguen encontrar. Del 5% restante, algunos son fugitivos, otros son secuestros o víctimas de otro tipo de delitos. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de desapariciones que no se pueden explicar. Es en estos casos que la persona desaparece de repente, dejando todas sus pertenencias, incluido su documentación. Simplemente se esfuman, dejando tras de sí preguntas sin respuesta. Pero dentro de la categoría de misteriosas desapariciones está el individuo que regresa, aunque estas reapariciones son tan extrañas y surrealistas como la propia desaparición. Y esto es lo que ha ocurrido en Estados Unidos, donde un bombero que desapareció mientras esquiaba en Nueva York. Su desaparición provocó una búsqueda sin éxito, pero 6 días después fue encontrado a casi 5.000 kilómetros de distancia, todavía con su traje de esquí. Misteriosa desaparición y aún más extraña reaparición. Konstantinos Danny Filipidis estaba disfrutando de un viaje con amigos y compañeros bomberos en Whiteface Mountain en las montañas de Adirondack, estado de Nueva York, cuando desapareció. No había rastro de él, pero sus pertenencias, incluyendo sus documentos de identificación, estaban en la cabaña donde se hospedaba, y su vehículo todavía se encontraba en el aparcamiento de la estación de esquí.
Rápidamente se preparó una gran operación de búsqueda con cientos de voluntarios, perros de rescate y helicópteros que recorrieron el terreno helado, mientras los amigos y la familia temían lo peor. Sin embargo, 6 días más tarde apareció aturdido y confundido a unos 4.600 kilómetros de distancia, en California, sin saber cómo llegó allí. Pero lo más sorprendente fue que llevaba puesto su equipo de esquí completo, con casco y gafas protectoras. Por lo demás, no parecía tener problemas de salud, y fue encontrado después de que él mismo llamara por teléfono a su esposa, quien lo instó a ponerse en contacto con la policía. Los agentes que se personaron al lugar se encontraron al bombero, oriundo de Toronto y padre de 2 hijos, vestido con sus pantalones de nieve, una chaqueta de esquí, botas de invierno, y llevando un casco de protección. Curiosamente esta persona es de Canadá. Recordar mis vídeos de Supercrack Estrella, Canadá es el país con más casos de viajeros del tiempo. En esta ocasión no fue en Canadá, pero curiosamente él sí es del Canadá. Asombroso, Canadá siempre está por medio en estos temas. Uno de los oficiales le dijo al periódico neoyorquino The Post-Standard que Filipidis pensó que había sufrido una lesión en la cabeza, por lo que había sido llevado hasta California por un camionero y que había dormido mucho. Se cortó el pelo y compró el teléfono para llamar a su esposa. Cuando le preguntamos cómo llegó aquí, no podía recordar mucho, dijo el sargento Shawn Hampton a la prensa canadiense. Estaba esquiando y eso es lo que recordó por última vez. Le costó bastante recordar lo que ocurrió en los últimos días. Según la versión oficial, lo primero que dijo Filipidis es que hacía un poco de frío, pero no tanto. Hampton explicó que al principio no creyeron la historia de Filipidis hasta que revisaron la base de datos nacional de personas desaparecidas y descubrieron que había desaparecido en Nueva York 6 días antes. Después de verificar su historia, les dijo a los oficiales que recordaba que en Sacramento alguien le dejó una tarjeta de crédito que utilizó para retirar efectivo, pero que no tenía ningún tipo de identificación. Lo primero que hicieron las autoridades fue hacerle pruebas de drogas ni alcohol, que fueron negativas, pero los médicos debían tenerlo bajo observación en el hospital. Al día siguiente fue dado de alta y su familia ya ha solicitado que sea devuelto a su casa en Toronto. John Tibbetts, de la policía del estado de Nueva York, dijo en una conferencia de prensa que Filipidis dijo a las autoridades que volverá a Nueva York para ayudar a los investigadores a reconstruir cómo desapareció y apareció misteriosamente al otro lado de los Estados Unidos. En este momento queremos ayudar a Dan Lee a recuperar los últimos 6 días de su vida y lo único que pedimos es que nadie saque conclusiones, agregó Tibbetts. Las misteriosas circunstancias en torno a cómo llegó Filipidis a California han llevado a los teóricos de la conspiración a sugerir que el bombero canadiense pudo haber sido secuestrado por extraterrestres o incluso haber sido teletransportado. Otros han asegurado que lo que experimentó Filipidis fue lo que se conoce como el fenómeno del tiempo periodo, un vacío en la memoria consciente identificado en un periodo de tiempo determinado. Este tiempo perdido puede abarcar desde unos pocos minutos a unas pocas horas o hasta varios días de duración. Generalmente, el individuo que sufre este tipo de inexplicable fenómeno se despierta comprobando cómo ha habido una variación inusual en el tiempo. El fenómeno del tiempo perdido está estrechamente relacionado con las abducciones extraterrestres, y las víctimas suelen tener implantes metálicos u objetos extraños insertados en alguna parte de su cuerpo. En el caso de Filipidis, la única manera de saber lo que ocurrió en los misteriosos 6 días es bajo hipnosis, aunque lo que puedan descubrir puede ir más allá de lo que nos podemos imaginar. ¿Qué pudo pasarle a Filipidis? ¿Pudo haber sido abducido por extraterrestres? ¿O se trata de un nuevo caso de teletransportación provocado por experimento del CERN en Chicago? Un haz de neutrinos más potente atravesará 1.300 kilómetros de la Tierra en un lugar bajo tierra en Chicago. El chorro de partículas pasará por un gigantesco detector capaz de observar la formación de un agujero negro en tiempo real y permitirá buscar respuestas al origen del universo. No sabemos si el experimento fue realizado ya, o aún está por hacerse, pero se anunció curiosamente el mismo día que desapareció Filipidis en Nueva York. También está la posibilidad de que el experimento se realizara en secreto para decir mucho más tarde los resultados, pero las fechas del anuncio del experimento el caso de Filipidis son el mismo día. Extienda la palma de la mano. Cuente hasta 3. 1 billón de neutrinos acaba de atravesar la piel, el músculo y los huesos de su mano.
Estas minúsculas partículas pasan por el espacio vacío de los átomos casi a la velocidad de la luz en un viaje interestelar que no deja rastro. El experimento de neutrino subterráneo profundo, DUNE, por sus siglas en inglés, proyecta un nuevo acelerador y dos nuevos detectores de un haz de neutrinos que recorrerá 1300 kilómetros por el subsuelo de Estados Unidos. La prueba puede aportar respuestas sobre el origen del universo. Y quién sabe, quizás teletransportar a una persona de forma accidental. Un detector más grande que el de Chicago se encuentra enterrado a 800 kilómetros de distancia, en la mina Southern del estado de Minnesota. Juntos forman el experimento NOAA. Los científicos estadounidenses han creado el haz de neutrinos, que atraviesa el detector cercano y el lejano, además de toda la materia de la corteza terrestre que los separa, para tener las mejores posibilidades de observar estas partículas y de estudiar su extraño comportamiento. Los neutrinos son como fantasmas, invisibles a los instrumentos de la ciencia, pero muy de vez en cuando alguno colisiona con un átomo del fluido que hay dentro de los detectores. Esto produce partículas con carga eléctrica que dejan rastros visibles. Encontrarlos, entonces, se convierte en cuestión de cifras. Cuanto más denso sea el chorro que sale del acelerador, mayor probabilidad hay de que algún neutrino choque contra un átomo en el detector. La edición del 8 de julio pasado de la prestigiosa revista científica Physical Reviews Letters, PRL, incluyó un artículo polémico para la comunidad de los físicos de partículas. Un trabajo realizado en el Fermilab por un equipo internacional de investigadores, entre los cuales había 4 brasileños, aportaba indicios de que los neutrinos del muón y sus respectivos antineutrinos podrían no comportarse exactamente de la misma manera e incluso exhibir masas distintas. El estudio señalaba que quizá las diferencias entre la materia y la antimateria fuesen mayores de lo que postula el modelo patrón, el marco teórico erigido durante los últimos 50 años para explicar las interacciones entre las partículas subatómicas, los bloques que componen la materia. Se trataba de un resultado sorprendente, basado en el análisis de informes preliminares obtenidos hasta junio de 2010 por el experimento MINOS, Main Injector Neutrino Oscillation Search, uno de los proyectos científicos llevados adelante por el laboratorio americano, situado en Batavia, en las cercanías de Chicago. El contenido del artículo, aparentemente en desacuerdo con algunas leyes de la física, según sus propios autores, debe interpretarse con cautela. Al fin y al cabo, existía un 2% de probabilidades que los inusitados datos iniciales del MINOS se originaran en una fluctuación estadística momentánea y no reflejaran la realidad de neutrinos y antineutrinos. Desaparición y oscilación. El objetivo del proyecto del Fermilab es comparar la ocurrencia de un fenómeno conocido con el nombre de oscilación en neutrinos y antineutrinos del muón. En la jerga de los físicos, cuando un tipo de neutrino o antineutrino se transforma en otro al desplazarse, ocurre una oscilación. Existen 3 formas o sabores de neutrinos y antineutrinos: los del muón, los del tau y los del electrón. Ese trío de partículas con carga eléctrica se denominan genéricamente como leptones, los neutrinos son leptones neutros. En el MINOS, los científicos compararon la frecuencia con que los neutrinos y los antineutrinos del muón desaparecieron y, supuestamente, se transformaron en neutrinos y antineutrinos del tau. Es la primera vez que algún grupo de investigación mide la oscilación de antineutrinos del muón, dice Philippe Gouffon, del Instituto de Física de la Universidad de Sao Paulo, IFUSP, quien también participa del experimento realizado en Estados Unidos. Conceptualmente, la antimateria se define como una especie de copia de la materia, con la cual divide básicamente las mismas propiedades, incluso la masa. Pero existe una diferencia fundamental entre ambas. Las antipartículas que conforman la antimateria exhiben una carga eléctrica con signo invertido en relación con sus respectivas partículas de materia. Con una carga positiva, el positrón es la antipartícula del electrón, cuya carga es negativa. Tal como su nombre lo indica, neutrinos y antineutrinos son eléctricamente neutros. Sin embargo, los primeros se encuentran relacionados con los leptones de carga negativa y los segundos, con los de carga positiva. Los físicos consideran que materia y antimateria existen en la misma proporción en el universo, aunque la cantidad detectada de ambas esté lejos de ser la misma. De una manera grosera, es en este contexto teórico que los físicos estudian las propiedades de neutrinos y antineutrinos. Aunque se los considera las segundas partículas más abundantes del universo, solamente por detrás de los fotones, partículas de luz, los neutrinos resultan virtualmente imperceptibles.
No poseen carga eléctrica, cuentan con una masa prácticamente despreciable, se desplazan a una velocidad muy próxima a la de la luz y prácticamente no interactúan con la materia. Son capaces, simplemente, de atravesar cuerpos enormes, tales como el planeta Tierra, sin alterar su trayectoria ni sufrir ningún efecto perceptible. El Big Bang, la explosión primigenia que, según la teoría más aceptada, originó el universo hace algo menos de 14.000 millones de años, habría constituido la principal fuente de neutrinos. La actividad solar y los rayos cósmicos son las más conocidas fuentes naturales de neutrinos, que se forman a partir de procesos tales como el decaimiento radiactivo, cuando el núcleo de un átomo estable pierde espontáneamente energía y emite partículas ionizadas, y las reacciones nucleares, ruido e información. La comparación de parámetros entre partículas y antipartículas solo fue posible porque el experimento del Fermilab constituye uno de los pocos en el mundo, junto con el T2K, Tokai-Mioka, en Japón, capaz de producir haces específicos, constituidos solamente por neutrinos o antineutrinos, con niveles mínimos de contaminación. La mayoría de las iniciativas científicas trabaja con haces que son una mezcla de partículas y antipartículas, una limitación que dificulta la obtención de datos específicos al respecto del fenómeno de la oscilación. La producción de un sistema que genere partículas en cantidad suficiente como para separar el ruido de la información constituye una de nuestras grandes dificultades, explica el físico João Coelho, alumno de doctorado de la Unicamp, quien pasó un año en el Fermilab merced a una beca otorgada por la FAPESP. La primera etapa del experimento MINOS consiste en generar las partículas que los físicos pretenden estudiar. A tal efecto, el Main Injector, un anillo de 3,2 kilómetros de circunferencia que forma uno de los 6 aceleradores de partículas del Fermilab, produce un pulso de protones de alta energía destinado a chocar contra un blanco de grafito. La colisión produce el surgimiento de partículas inestables, iones y kaones, que generarán muones y neutrinos. A continuación, el haz es dirigido hacia una pared que filtra sus impurezas. Se separan muones y otras partículas indeseables y permanecen solamente los neutrinos del muón. La segunda parte del experimento constituye el corazón del MINOS. El haz de neutrinos purificado es orientado hacia dos detectores subterráneos. El primero, a 1 kilómetro de distancia del Fermilab, y el segundo, distante a 735 kilómetros, en la mina desactivada de Soudan, en el estado de Minnesota. El detector más cercano, que fue montado a algo más de 100 metros por debajo del Fermilab y pesa 1000 toneladas, chequea la pureza y la intensidad del haz. Sus mediciones sirven para suministrar las características principales del pulso. El detector más lejano pesa 6000 toneladas y se encuentra enterrado a 716 metros debajo de la superficie en una caverna. Apenas 2,5 milisegundos después de salir del Fermilab, el haz de neutrinos es detectado en Soudan. Las oscilaciones de los neutrinos ocurren durante el recorrido realizado por las partículas entre el primero y el segundo detector, explica el físico Ricardo Gómez, de la Universidad Federal de Goiás, quien también participa del MINOS. Al medir por primera vez la desaparición de antineutrinos del muón, los científicos del Fermilab descubrieron inicialmente que las oscilaciones de esas antipartículas y de sus partículas podían ser distintas, tal como se insinúa en el artículo de la PRL. Actualmente, con mayores datos analizados, el equipo del MINOS considera que ese parámetro es equivalente para neutrinos y antineutrinos. La física es una ciencia esencialmente experimental, comenta Marcelo Guzzo, físico teórico de la Unicamp que estudia los neutrinos. Cualquier resultado deben confirmarlo varios grupos antes de constituir una expresión definitiva, dice Orlando Pérez, otro experto en el tema, también de la Unicamp. Según la física Renata Zukanovich-Funchal, de la USP, las fluctuaciones estadísticas resultan frecuentes en los experimentos con altas energías. Por ello debemos ser cautelosos cuando conseguimos resultados que no logramos comprender. En fin, amigos de Supercrack Estrella, estaremos atentos al caso, una broma, pérdida de memoria, o quizás teletransportación por el experimento de Chicago. Si el video te gustó, pulgar arriba.